Hola niños de grado segundo A y segundo B. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Un besito de parte de la profe Diana Milena Cruz, de parte mía, un abrazo. Espero que se sigan cuidando y protegiendo en estos días. Vamos a animarlos a que estén con nosotros en esta horita, en esta clase virtual. Mucho ánimo. Vamos a estar muy atentos a lo que les vamos a compartir el día de hoy. Vamos a empezar. Vamos a ver qué nos tiene hoy las profes de comprensión lectora. Leamos atentamente, los invito. Vamos a leer ahí en nuestra casita, en compañía de papito, de mamá, con quien estemos, y vamos a leer. Dice, nadie se lo dijo. Había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna helada. Uy, 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 qué frío. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto, el hielo se rompió y uno de los niños cayó al agua, quedando atrapado. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romper la helada capa, agarró a su amigo y lo salvó. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaban, ¿cómo lo hizo? Pues el hielo era muy grueso. Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra y sus manos tan pequeñas, afirmaban. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. ¿Qué tal esta lectura? Bueno, vamos a imaginar estos hechos que suceden. Recuerden que pueden pausar el video, niños, y volver a leer esta parte, hacer la lectura. Recuerden hacer buena entonación, usar los signos de puntuación, los signos de admiración o los signos de pregunta, lo que encontremos ahí. Eso le da vida a la lectura y permite que entendamos un poco más. Esta lectura está acompañada, niños, de una imagen. Las imágenes nos ayudan a comprender lo que está sucediendo. Bueno, ya viendo el texto y comprendiendo e imaginando las cosas, vamos a ver qué va a pasar ahora. Seleccionemos respuestas de la lectura. Vamos a hacer una selección de respuesta. Vamos a leer y a preguntarnos y a responder. ¿Quiénes patinaban en la laguna helada? ¿Quiénes eran? O quienes patinaban en la laguna helada eran A, dos enamorados, B, dos niños, C, un hombre, D, dos princesas. Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. Bueno, esto se llama selección de respuesta. Hay varias opciones de respuesta, pero solo una es la acertada. Miremos, y ahí vamos a contestar en casa y vamos a tener muy en cuenta estas respuestas cuando nos reunamos en clase de Zoom. Tenemos la segunda pregunta. Algo que sucede en la lectura es, se desbordó el río, se cayó un hombre, C, el hielo se rompió, D, el niño se ahogó. ¿Qué pasó? A ver si recordamos un poco la historia. ¿Será que se desbordó el río? No, ¿verdad? ¿Será que se cayó un hombre? ¿Hablaban de un hombre? No, ¿verdad? Ahora, el hielo se rompió. Puede ser. El niño se ahogó. Bueno, ustedes saben la respuesta. Vamos con la tercera pregunta. El niño, al ver que su amigo se ahogaba, lo que hizo fue A, tomó una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. B, echarse a reír y no prestarle ayuda a su amigo. C, salir corriendo a pedir ayuda a sus vecinos. ¿Cuál es? A, B o C. Seleccionen respuesta, niños. Cuarta, la respuesta que le dio el anciano a los bomberos fue A, con sus manos tan pequeñas no podía romper el hielo. B, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. C, los niños no pueden salvar a otros, son muy pequeños.
¿Cuál creen que es la respuesta? Muy bien, yo sé que ustedes pueden contestar estas preguntas, niños, y seleccionar la respuesta correcta, ya que estuvieron muy atentos en la lectura. Ahora miremos si tenemos razón. Quiero que comparemos las respuestas con lo que ustedes contestaron ahí en casa. Vamos a ver. ¿Quiénes patinaban en la laguna helada? Eran 2 niños. Muy bien, bravo. Algo que sucede en la lectura es, se desbordó el río, se cayó un hombre, el hielo se rompió, el niño se ahogó. El hielo se rompió. Muy bien, eso fue lo que sucedió. El niño, al ver que su amigo se ahogaba, lo que hizo fue, tomó una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Muy bien, eso fue lo que sucedió. Y la cuarta, la respuesta que le dio el anciano a los bomberos fue, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Esas eran las respuestas, niños. Hoy estamos aprendiendo a seleccionar una respuesta de varias opciones. Se llama opción múltiple con única respuesta. Muy bien. Ahora, ¿qué te enseñó el texto? Partiendo del texto, niños, ¿qué hicimos? Partiendo de contestar preguntas, seleccionar la respuesta correcta, ahora vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué te enseña el texto? A ver, cuando leímos la frase del anciano, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Con esa frase, ¿qué te hace pensar? Preguntémonos ahí en casita. ¿Qué te hace pensar esa frase, niños? ¿Qué los hace pensar? No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. ¿Qué nos hará pensar? Yo los invito, niños, y la profe Dianita está invitándolos también a que reflexionemos un poquito sobre esta frase. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Y qué te hace pensar? Esto lo vamos a compartir y a socializar en clase de Zoom. ¿Hay personas a tu alrededor que te dicen que no puedes hacer las cosas? ¿Será que sí hay personas así? Puede ser, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta y le decimos a las personas que no pueden hacer las cosas. Y eso pues causa algo muy extraño en nosotros. Bueno, cuando se te dificulta hacer algo, ¿quién te motiva a insistir hasta lograrlo? ¿Quién lo hace? En casita, ¿quién me motiva a hacer las cosas y a lograr mis metas? ¿Quién? En las clases virtuales, mis profes me motivan a hacer las cosas, a lograr mis metas. Bueno, dime alguna cosa que no hayas podido hacer y que de hoy en adelante lo vas a lograr. Vamos a pensar, a ver, yo sé que todos a veces tenemos dificultades con algunas cosas y esas dificultades hacen que de alguna manera, digamos, nos pongamos a pensar, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Hay que hacer cosas, no tenemos que dejarnos vencer, niños. Entonces, dime alguna cosa que no hayas podido hacer. Yo sé que hay alguna cosa que de pronto no has podido hacer, pero que de hoy en adelante vas a insistir y vas a lograrlo. Ánimo, sigue adelante, tú puedes. Ese es el mensaje de hoy, niños, con nuestra lectura que compartimos con la profe Diana Milena Cruz. Muchas gracias, niños, por esa atención prestada. Los invitamos a unirse a nosotros en la clase de Zoom y poder compartir aquellas experiencias, compartir nuestras respuestas, ver cómo les fue y de esta manera hacer la clase amena en nuestra clase de comprensión lectora. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, niños.